noches, feliz comienzo de semana. Esto es Grado 33, comenzamos ya. Una sentencia sin precedentes emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que atañe y alude a la justicia venezolana, ordenó la indemnización y la restitución de 3 magistrados en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La sentencia es clara, categórica y obligante para Venezuela. Sin embargo, provoca 2 grandes interrogantes. La primera, si realmente el Estado venezolano la cumplirá, y la segunda, si los magistrados están dispuestos a volver a sus cargos. Este es nuestro tema de hoy, en Grado 33. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es un tribunal con competencia nacional que conoce de los actos administrativos de rango sublegal distintos a los actos del ciudadano presidente de la República y sus ministros. Toda la administración pública, que no sea el presidente de la República y sus ministros, están vigilados, están supervisados en su legalidad por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Corte Primera es un órgano de control al poder público y en este momento, manteniéndose cerrada tal como está, esa posibilidad de control al poder es ninguna. En el año 2003, y tras dictar una medida cautelar en favor de un particular que demandaba el registro de un documento, los 5 magistrados de la Corte Primera en lo contencioso fueron acusados de cometer un error inexcusable, tras el cual sobrevino la destitución. Para muchos, esta medida, si se quiere simple en términos jurídicos, fue la gota que rebasó el vaso. Previamente, a lo largo de 3 años de gestión, la Corte se había pronunciado en torno a casos emblemáticos que involucraban el manejo de la administración pública. Tales como la desmilitarización del Estado Miranda. Un jefe de una guarnición militar había ordenado que salieran a las calles tanquetas y contingentes militares sin la anuencia ni autorización de la primera autoridad civil política del Estado. La Corte Primera dictó un amparo en función del cual se ordenó el cese de esa intervención militar de zonas civiles en el Estado Miranda. Otra decisión importante fue la extensión de la estabilidad laboral a los trabajadores de Unapetrol. Los trabajadores de Unapetrol habían solicitado la inscripción de este sindicato y querían que los efectos legales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo se le extendieran a todos los trabajadores, es decir, que no los movieran de su sitio de trabajo en la industria petrolera mientras durara la discusión de su contrato colectivo. Esto fue irrespetado por el gobierno y la Corte Primera nuevamente se vio forzada a restituir los efectos de esa discusión colectiva. Está otra sentencia emblemática que fue la que la Corte Primera permitió el sobrevuelo del helicóptero de la Policía Metropolitana. Igualmente permitió que el alcalde metropolitano de la época pudiera ingresar a la Policía Metropolitana, cosa que se le tenía vedada. Y por último, haciendo un breve resumen de estas decisiones, la más emblemática y quizás la última de ellas, la decisión en virtud del cual la Corte Primera suspendió transitoriamente la aplicación del programa Plan Barrio Adentro hasta que el Ejecutivo Nacional le garantizara a los venezolanos ejercieran la profesión de la medicina en condiciones tales como las permite la Constitución y se excluyera la participación en el Plan Barrio Adentro a médicos extranjeros, que casualmente eran para este momento cubanos, a médicos extranjeros que no cumplieran con los mismos requisitos que los médicos venezolanos tenían que cumplir para poder laborar dentro de nuestro país. Esa decisión, junto con la suspensión de los consejos de investigación a los generales que participaron en los hechos de Altamira, significaron, digamos, las últimas decisiones que dictamos, casualmente con la devolución también de los equipos de Globovisión, que indebida e inconstitucionalmente habían sido incautados por el gobierno nacional sin que mediara un debido proceso, es decir, sin que Globovisión pudiera haber hecho ejercicio del derecho a la defensa. No me cabe la menor duda, nosotros en el desempeño de nuestras funciones, al publicar sentencias que fueron asumidas por el gobierno nacional como lesiva a sus intereses políticos e ideológicos, se nos pasó una factura política, debo decirlo claramente. En el desempeño de nuestras funciones lo que hicimos fue cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
Luego de agotar los recursos judiciales internos previstos en la ley venezolana, 3 de los magistrados destituidos decidieron demandar al Estado en la Corte Interamericana. Transcurrieron 4 años de litigio y tras escuchar la Corte los alegatos de cada una de las partes, la sentencia se produjo y por unanimidad. Si bien la sentencia de la Corte Interamericana concede la razón al Estado en varios aspectos, es sin embargo categórica en lo medular, es decir, en la esencia de la demanda. Los magistrados deben ser restituidos en el Poder Judicial y también indemnizados. Yo quiero expresar claramente, de manera enfática e indudable, que nosotros renunciamos a cualquier cantidad de dinero que signifique no reintegrarnos a nuestros cargos y responsabilidades de jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Nosotros no acudimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a procurarnos cantidades de dinero. Nosotros acudimos a esta Corte Interamericana a que se restablecieran nuestros derechos humanos más esenciales, a que nos reinstalaran en nuestras responsabilidades de jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Eso hemos procurado, eso hemos conseguido y eso vamos a honrar y haremos lo que se tenga que hacer de manera constante y perseverante hasta lograr nuestro cometido. Un detalle debe llamar la atención de quienes desmerecen el carácter político que subyace en este caso. 2 de los 5 magistrados que integraban la Corte en el momento de la destitución y que, por cierto, salvaban su voto en la mayoría de las decisiones, si bien fueron destituidas inicialmente igual que el resto, tiempo después recibieron altas designaciones en el Poder Judicial. Se trata nada más y nada menos que de la hoy presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien además preside la Sala Constitucional, y por otro lado, de la actual presidenta de la Sala Político-Administrativa del máximo tribunal del país. Con esto regresamos, luego de esta primera pausa, aquí en Grado 33.